Bien, pasamos al capítulo 12, ¿cierto? Y en este pasar del 11 al 12 pareciera no haber mucha relación entre una historia y la otra, ¿no? Empezando por el conector en aquel día, en aquel tiempo, ¿cierto? Pero hay algo interesante que nosotros debemos considerar entre el capítulo 11 y 12 y es la importante unidad de estos dos capítulos. Aparentemente no la hay, pero hay una profunda unidad. Y tiene que ver con el descanso, tiene que ver con la carga de la ley, tiene que ver con la imposición de normas culturales y religiosas que dañaron el alma de los que aman al Señor y querían hacer las cosas bien delante del Señor. Entonces, cuando nosotros terminamos el versículo 30 del capítulo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y dice el 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y un día de reposo, y parece que fuera una historia, sí, distinta, evidentemente, pues literalmente, pues es distinta, pero no es tan distinta. Mateo, más bien el Señor a través de Mateo, se encargaría de mantener la unidad de la ilustración del capítulo anterior. Y esto es algo que vamos a ver ahora y en este día. Vamos a desarrollar lo que el pasaje nos da, es decir, hoy no vamos a considerar, digamos, 3 puntos específicos, o 4, sino que vamos a ir desarrollando tal como Mateo acostumbra y como este pasaje nos lo va a decir. Lo primero que enseña el pasaje, digamos que el orden que vamos a estar estudiando hoy, lo primero es la situación, ¿cierto? Es lo primero que plantea Mateo, una situación. Lo segundo es un argumento de Jesús a través de unas historias comparadas, reales y conocidas a la cultura de esa época, ¿cierto? Es lo que Mateo 12 nos va a enseñar. Y finalmente lo que nos va a enseñar es cuál es su argumento final, ¿no? Es la estructura de Mateo. Entonces lo primero es el suceso, ¿cierto? Nos va a mostrar el suceso. Lo segundo es que un argumento a través de ejemplos, ¿cierto? Y va a contar 2 ejemplos comparativos. Y finalmente, pues el argumento que Jesús expone. Esos son los elementos que podríamos dividir de la estructura de cada una de las enseñanzas en el Evangelio de Mateo. Y básicamente tiene que ver la conexión con el descanso. Con el descanso. Esa es la clave que nos conecta el capítulo 11 con el capítulo 12. Esa es la clave. Viene diciendo el capítulo 11 que yo les daré descanso. Y viene a hablar el capítulo 12 de un problema en un día específico. El día de descanso, el día de reposo. ¿Qué tiene que ver entonces esta conexión? ¿Quién es nuestro descanso? Por eso la predicación de hoy se llama el verdadero descanso o el verdadero reposo. Así es como vamos a titular este sermón de hoy, el verdadero reposo. Y es la conexión entre estos 2 capítulos. ¿Cuál es el contexto entonces o cuál es la historia que nos va a mencionar el capítulo 12? Quiero que recordemos el versículo 1 que dice todo el suceso. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces siempre Mateo, o por lo general, lo que vamos a encontrar en el Evangelio es que él va a contar la historia, siempre. Entonces iba caminando y encontró a un cojo. Iban entrando a tal lugar y había no sé qué persona, ¿cierto? Estaba Jesús en el camino. Siempre vamos a encontrar en Mateo la historia, el suceso, el recuento histórico de qué estaba pasando con muchos o pocos detalles. Y aquí lo primero que va a mencionar es efectivamente eso. Dice que un día iba Jesús por los sembrados caminando. ¿Cuándo? En un día de reposo. ¿Qué pasó? Pues a los discípulos les dio hambre. ¿Y qué hicieron? Pues buscaron comida, cogieron y comieron. Esa es la historia, ¿cierto? Es muy resumido todas las horas que pudo haber pasado ese día. Esa es la historia, es muy simple la historia. ¿Qué vemos nosotros de raro allí? Pues nada, normal, a la gente le da hambre. ¿Y qué hace uno cuando le da hambre? Pues come. Y si iban caminando por unos senderos donde había sembrados de comida, pues ¿qué podían hacer?
pues coger y comer. No sé si ustedes aventuraron algún día o son de que no, vamos a caminar y se va uno a una caminata ecológica o algo así, senderos, y de pronto uno va andando al rayo del sol y hay una finca con mandarinas, naranjas, y uno empieza ya a babear como, ¿cierto? Y con esa sed y esas deliciosas frutas y unas caídas en el suelo, eso quiere decir que no las están recogiendo, ya llevan mucho, y empieza uno a mirar por allá, ¿cierto? A mirar para allá, empieza a ver la cerca, que como que uno cabe por la cerca, que es fácil subirse a un árbol y coger alguna fruta, ¿cierto? Y van y recoge y come. Pues no sé si han visto eso, muchas veces yo viví eso porque pues a mí sí me encantaba caminar y todo, y por lo general uno se iba ligero en su carga, es decir, en Newstan ni un peso llevaba, y así llevara uno pues que compraba en la mitad de una montaña, y veía uno de esos árboles, a veces la gente le decía a uno, siga, cojan, a veces le decían a uno, ¿qué hace en mi finca? Y pues a correr se dijo porque le echaban a uno los perros después. Pero lo más rico y lo más delicioso era poder coger de los sembrados y comer para saciar necesidad, ¿cierto? No es robar para ir a vender, sino, y menos en esa época, que ya lo vamos a aclarar. Pero el suceso era algo muy sencillo. No podemos definir con claridad la frase en aquel tiempo, porque no hay algún conector. Podemos especular muchas cosas, pero no podemos decir exactamente cuándo, cómo y dónde fue que sucedieron los hechos. Lo que podemos hacer es ir al Evangelio de Lucas. Quiero, pues si toman nota, para que puedan y quieren ampliar la historia, porque es importante. Marcos capítulo 2, 23, 28 y Lucas capítulo 6, del 1 al 5, nos cuentan la misma historia. Lucas nos facilita el trabajo, porque Lucas comienza diciendo, aconteció en un día de reposo. Entonces le da importancia al día más que a una fecha específica cronológica. Entonces eso ya nos ayuda a no pensar tanto, bueno, ¿y cuándo debió haber sido? Y eso está bien, pero cuando no encontramos respuestas, pues no podemos ahondar en especulación. Entonces Lucas lo resuelve más fácil y dice, un día de reposo, ¿cierto? Entonces ya aclaramos la primera parte de la historia en aquel tiempo. Entonces, un día de reposo, Jesús iba caminando por los sembrados. De pronto, en Bogotá, porque aún en tierra caliente, en las ciudades se puede ver eso. Una vez casi tengo un accidente en la moto en Neiva, porque yo iba y me cayó un mango encima. Yo que iba a saber que por la autopista principal ahí me iba a caer un mango en la cabeza. Casi me caigo en la moto. Pero fue maravilloso porque me lo cogí y me lo comí. Estaba delicioso. Entonces digo que en Bogotá, porque aún en tierra caliente, en las calles hay árboles de sembrado, allá los famosos pomorrosos, eso ve uno un árbol verde y de pronto de un momento a otro los ve rojos de esa deliciosa fruta, ¿cierto? Pero es una fruta, ¿no? Pomorrosos. Bueno, muchos no la comen que porque está llena de gusanos y demás, pero pues yo no sé si fue por primiparada o qué, pero era rica. Yo comí, estaba rica. El punto es que había sembrados. Algo así es lo que pasaba en esa época. Uno aquí en Bogotá, uno no va caminando y encuentra árboles frutales o sembrados por todo lado. Para encontrar eso, ¿uno a dónde se dirige? Pues a las fincas, al campo, ¿cierto? En esa época, los senderos para ir de un lugar a otro, obligatoriamente, muchas de las vías principales era por medio de los sembrados. Entonces la frase iban caminando por los sembrados no tenía que ver con un lugar especial, sino que simplemente iban caminando iban andando. Solo que pues había sembrados de espigas, dice allí, que había allí lugares. Eso nos cuenta la historia. Pero dice que era un día de reposo. Ahora, ellos empezaron a coger y comer, ¿cierto? Nada raro para esa época, ¿cierto? No había ningún problema empezar a coger y comer. Pero el versículo 2 dice que hubo un problema. El versículo 2 dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y esto es muy importante. La primera aclaración que quiero hacer es,
la palabra viéndolo los fariseos. No necesariamente estaban presentes. Es más, si conocemos y estudiamos un poco dónde vivían y cómo vivían los fariseos, lo más probable es que ellos nunca hubieran estado presentes. Porque obviamente los senderos no quedaban al lado del templo. Y los fariseos, por lo general, parte del Sanedrín, casi siempre, todos los días de su vida, estaban en la capital, cerca a las sinagogas o al templo. Y por donde Jesús iba, pues no era muy cerca. Entonces, es posible que ellos no estuvieran presentes. Es una posibilidad. Lo que pudo haber sido es que alguien les dijo, oiga, mire que estos están por allá hoy día de reposo cogiendo y espigas, ¿cierto? Pero independiente, ¿cierto? Pues de lo que realmente pasó, puede que sí haya habido fariseos que estuvieran persiguiendo a Jesús, que tampoco sería raro, porque pues ellos estaban buscando cómo hacerlo caer, recuerdan, todo el tiempo, y solo hay una manera de hacer caer y pecar a una persona, sabiendo lo que hace todos los días en todo momento. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los fariseos? Pues seguramente quizá espiando a Jesús, o por providencia de Dios. El caso es que los fariseos, dice allí, que le dicen a Jesús, no a los discípulos, siempre atacan a Jesús. Ellos, tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer. ¿Cuándo? En el día de reposo. Y aquí vemos entonces la clave de la historia. La pregunta que tenemos que hacernos para comenzar es, ¿qué es el día de reposo? ¿Cierto? Porque ahí dice que iban un día de reposo. Y los fariseos no dicen, tus discípulos están robándole a los vecinos. Tampoco dice, tus discípulos están cogiendo espigas. No, dice, están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es el día de reposo? No voy a profundizar mucho porque pues nos duraría un montón de tiempo. Pero sí quiero hacer algunas muy generales explicaciones sobre este día de reposo. Hay dos ideas fundamentales que definen el Shabbat o el día de reposo. La primera idea o lo primero que define el Shabbat es no realizar trabajo alguno. Es lo primero que enseña el Antiguo Testamento. El día de reposo no podrás realizar trabajo alguno. Y la segunda idea es que siempre se debe guardar el día de reposo. No eventualmente, siempre. Y faltar al Shabbat un día incluso puede traer la muerte. Eso dice la ley. Ahora, esto ha generado históricamente, no solamente para la vida del cristiano, sino para la vida de los judíos, históricamente hasta hoy está generando el mismo problema. ¿Qué significa no hacer trabajo alguno? Los fariseos y los rabinos lo que han hecho siglo tras siglo es decir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, porque la escritura dice que no realice trabajo alguno. Pero ¿qué significa no realizar trabajo alguno? Si ustedes van un sábado que comienza nuestro viernes a las 6 de la tarde, o sea, si ustedes un viernes a las 6 de la tarde salen al supermercado, van a tener graves problemas en Israel, porque no van a encontrar nada. Y si es sábado 6 de la tarde, pues todavía no han encontrado nada, porque allá no funciona nada. Uno de los grandes problemas es qué significa hacer trabajo alguno. Los más ortodoxos, que es por lo general los que ponen las leyes en Israel, ellos han dicho, y hoy en día, hoy domingo, esta fecha de este año, está prohibido presionar el botón de un ascensor, porque eso es trabajar. Y si el sábado presionas el botón de un ascensor, estás faltando al día de reposo. Eso no lo dice la escritura, pero ellos han dicho qué significa no hacer obra alguna. Y ellos han escrito, según ellos, lo que se puede y no se puede hacer. Ni siquiera subir por un ascensor. Y ya obviamente eso no es lo que la escritura enseña. Por ejemplo, si una persona hace el almuerzo, ha blasfemado en el nombre del Señor. Por ejemplo, si una persona lava la ropa, has blasfemado en el nombre del Señor. Por ejemplo, si una persona está
descansando, digámoslo, está con su familia, salen a darse una vueltica al parque. En el parque tú haces algún trabajo esforzado, has insultado, roto y despreciado el día del Señor. O sea, son cosas que hacía la gente. No sé si ahora sí logramos entender la conexión del capítulo 11 y 12. Que los fariseos le ponían cargas a la gente que no podía llevar. Entonces tú estás el día Shabbat amando a Dios, queriendo amar a Dios, y estás enfermo, estás enferma, no puedes subir escaleras y tienes que subir por el ascensor y presionas el botón, has deshonrado y blasfemado el nombre de Dios. Tienes que subir por la escalera. Pero ¿cómo hago? Pero el nombre de Dios es impronunciado porque es santo. Eso es lo mismo. O sea, los fariseos de Jesús siguen siendo hoy presentes. Y sigue la misma historia. Muchos cristianos han caído en la misma mentira del supuesto mesiánico, cristianismo mesiánico o los judíos mesiánicos. Eso es lo que está sucediendo acá. Pero la pregunta es, ¿qué es el Shabbat y qué es lo que la Escritura nos enseña entonces? El Shabbat, hay una relación interesante entre el sustantivo y el verbo. Vamos a ver un poquito de clases de español, ¿cierto? Allá, remover, allá, ¿cierto? Cuando estudiamos español. El sustantivo y el verbo. El sustantivo es el día sábado. Es decir, Shabbat se refiere al sustantivo, o sea, al día sábado. Pero también al verbo descansar. Al verbo descansar. Cuando uno lee Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, dice que Dios reposó de sus obras. Ahí está el verbo Shabbat o Sabbat, el verbo. Es decir, descansar. Y cuando uno lee Éxodo capítulo 16, es la primera vez que aparece el sustantivo Shabbat. No sé si me he hecho entender hasta ahora. Entonces, el verbo descansar está en Génesis, en la creación. Y el sustantivo del día sábado está en Éxodo 16. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno lee, dice que el séptimo día descansó Dios. Pero en el hebreo no aparece la palabra Shabbat en Génesis 2. Lo que aparece es el verbo reposar, ¿cierto? Entonces, cuando miramos Éxodo capítulo 16, quiero que me acompañen al versículo 23. Éxodo 16, 23. Es la primera mención del término, no es la primera vez que existe, sino el uso de la palabra, que no es lo mismo. Éxodo 16, 23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo Shabbat en el hebreo, o sea, día de reposo. El sábado, o sea, el verbo reposo, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. ¿Por qué razón los judíos prohíben que las mujeres cocinen el Shabbat? Porque acá dice que si vas a cocinar para el otro día, lo hagas el día anterior. O sea, ellos tampoco lo inventaron del todo. Acá dice que si es viernes, tienes que dejar todo listo para el sábado. Porque el sábado ni siquiera eso se hace. ¿Cuál es el problema? El problema es la carga legalista de lo que Dios nos ha mandado hacer. Pero la Escritura nos enseña que el día sábado permitía, que el Shabbat era no hacer trabajo alguno. Y eso es interesante. Ahora, es porque sí, de pronto alguien dijo, necesito que me adoren, como los dioses egipcios o griegos, recuerda, que ellos dicen, es que necesitamos que la gente nos adore para mantenernos vivos. Entonces Dios dijo, no, y necesito hacer un día en que la gente me adore, porque si no se me debilitará mi esencia de Dios, como Poseidón o Zeus o este tipo de dioses míticos en donde ellos necesitaban de la adoración, o Hades, que necesitaba de la maldad del mundo para sostener su poder como Dios. Entonces Dios dijo, no, un día será para mí, porque si no, yo cómo me alimento de mi poder. Pero no es eso. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios apartó un día para Él. Y un día para ser honrado, exaltado, pero también un día para que nosotros y su creación
descansar. Descansar. No hay nada más perverso y corrupto que lo que hoy en día se está haciendo en las empresas y en el trabajo. De domingo a domingo, y en los contratos se está estableciendo dispuesto a horas extras. O sea, no les bastan las 8 horas, no les bastan 12 horas, sino que aparte de eso tienes que estar disponible de domingo a domingo, porque y si no, desagradecido eres y no eres comprometido con la empresa. Es que yo soy el que te da. Y eso es terrible, porque la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no está diciendo trabaja de domingo a domingo, de sol a sol, como cantaba, ¿cómo era? De sol a sol eres para mí, ¿cierto? Eso es Salserín, ¿cierto? De sol a sol. No, de sol a sol no trabajarás, que así no funciona. Y de domingo a domingo no lo harás. O bueno, en el Antiguo Testamento, de domingo a viernes, no lo harás. El día del Señor reposarás. Reposarás. Y eso es algo muy interesante. Aparte de esto, el decálogo, o lo mal llamado los 10 mandamientos, porque no son 10 mandamientos, son más de 600, son las 10 palabras que resumen los más de 600 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos enseña, acuérdate del Shabbat o del día de reposo para santificarlo. Aquí la palabra santificarlo es guardarlo, cumplirlo, hacerlo. Cuando dice acuérdate, no es como cuando uno dice acuérdese de mí, ¿cierto? Como de vez en cuando, acuérdate. No, acuérdate es, no olvides guardar este día del Señor para mí. Hay 3 razones importantes, generales, que podemos entender acerca del Shabbat o del día de reposo, al menos en el Antiguo Testamento. Hay 3 razones importantes, y vuelvo y digo, son generales, y la primera es una motivación teológica. ¿Cuál es la motivación teológica del Shabbat? O la motivación del estudio acerca de Dios, ¿no? Teología es estudiar a Dios. ¿Quién es Dios? Es el estudio de Dios. En el estudio de Dios, ¿cuál es esa motivación para guardar o entender el Shabbat? Lo primero, dentro de esta motivación teológica, es que Éxodo y Deuteronomio, Éxodo 20, Deuteronomio 5, hablan de el decálogo, los 10 mandamientos. Y ambos expresan ideas diferentes y complementarias a nivel teológico. Éxodo 20, ya que estamos en Éxodo 20, versículo 11. La razón teológica o doctrinal o de intelectual, si lo queremos llamar así, teórica, la primera razón, Éxodo 20, 11. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, ahí no está el sustantivo sino el verbo, sábado, en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La primera razón teológica es porque Dios hizo el ejemplo. 6 días trabajarás, el 7º día dejarás de trabajar, de producir o hacer obra alguno que no sea celebrar el culto público, la adoración pública en el templo, las sinagogas, o hacer obras de misericordia. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Ese día, el día del Señor, el 7º día del Shabbat, es la primera razón teológica. La segunda razón teológica la encontramos en Deuteronomio 5, que también habla del decálogo o los 10 mandamientos, y es Moisés hablándole a esta nueva descendencia. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14, dice, mas el día de reposo, o sea el Shabbat, a Jehová, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ¿cierto? Ni tu sierva, pero también miren lo que dice, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Pero también dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, tu sierva, como tú. La primera razón teológica es porque el día le pertenece a Dios. Y la segunda razón que encontramos allí es porque es un día para descansar. Para descansar. Teológicamente,
teóricamente, esas son las dos razones del Shabbat. Porque Dios lo hizo para estar con su creación y para que descanses del arduo vivir de todos los días. Y no es cualquier día, el Shabbat. Estamos hablando de lo que en la época de Jesús era vigente. Ahora, ese es el primer aspecto. La segunda razón es la preocupación social. La primera es teológica, que ya vimos las dos razones. La segunda es una preocupación social y tiene que ver con este versículo 14. Entonces, las razones teológicas es el día del Señor, no trabajar en ninguna cosa, y la otra, este versículo, la segunda parte nos enseña al final para que descanse, al final del versículo 14. Es una preocupación social para que descanse tu siervo y tu sierva como lo haces tú, o sea, el patrón, ¿no? El jefe. El jefe se va de viaje, los empleados que trabajen. No, aquí no dice eso. Dice, ese día, aún los que no eran judíos debían descansar. Aunque no entraran al templo, a las celebraciones, debían descansar. Y Éxodo 23:12, si nos devolvemos un poquito. Éxodo 23:12 dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Qué es lo que nos enseña esta razón social o esta preocupación social? Dios no simplemente pone leyes teóricas diciendo yo soy Dios y es mi día y lo vas a guardar y no vas a trabajar porque te doy una orden. No. Lo otro es que Dios está preocupado por la salud y la creación. Es así de simple. El problema del medio ambiente no es un tema de la contaminación de los papeles que botas solamente. ¿Sabes cuál es ese problema? El trabajo de domingo a domingo. Si los activistas de la naturaleza quisieran cambiar el mundo, lo que tienen que empezar es a prohibir que las empresas trabajen 8 días, 7 días, 24 horas. Es lo primero que hay que hacer. Porque lo que ha tenido la contaminación no es que cojas un pitillo, lo botes a la basura y luego abran una tortuga y se lo encuentren adentro. No, el problema es el consumismo. Porque es que cuando nosotros descansamos viendo cine en un teatro, en un cinema, el día del Shabbat, ¿cierto? Por decirlo así, pues ellos están trabajando. ¿Cuándo descansan? Turnos rotativos de 8 horas. Un día rotativo a la semana que ellos escojan. ¿Cómo va a descansar el mundo si el mundo nunca se queda quieto? ¿Sabes qué significa el año del jubileo? El Shabbat no es solamente el día, sino también el año del jubileo. ¿Saben qué era ese año? 6 años trabajarás. 1 año dejarás reposar la tierra. ¿Tú alguna vez has dejado de trabajar 1 año completo? De pronto desempleado, que dice, no, pues a mí me tocó. Has dejado, si tú trabajas como agricultor, has dejado 1 año de trabajar en la tierra. ¿Qué dirían los supuestos grandes empresarios y los supuestos grandes economistas? Te vas a la quiebra. ¿Qué hizo Dios? No. Ese año, dice la palabra de Dios, recogieron más que lo que habían recogido 6 años antes y no trabajaron en la tierra. ¿Por qué? Porque a las cosas hay que dejarlas descansar. Las personas tienen que descansar. ¿Y qué mejor descanso que el día del Señor? Eso es lo que está diciendo. De sol a sol. Ay, pero es que no hay que me cogen. Bueno, pero estamos en medio de un mundo opresor, como lo hacía ese día. Jesús dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Y qué dijo el faraón en Egipto? Quítenle material, quítenle los ladrillos y que trabajen el doble. ¿No es eso lo que dice Éxodo, capítulo 2, 3? El mundo no es eso lo que hace. No, es que a mí no me interesa si tú crees, si no crees, si eres creyente o no. Aquí se trabaja y ya. Y se trabaja porque si tú no trabajas 12, 14 horas, si tú no tienes tu teléfono prendido 24 horas, entonces vas a tener problemas porque eres un desagradecido con esta empresa que te da todos los beneficios y eres infiel a la empresa que tanto te va a dar. Porque eso es lo que hacen los
las empresas, y hemos hablado con personas que han sufrido por eso, porque es la manipulación de las empresas. Ahora no te estoy viendo renuncia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que en el Antiguo Testamento se habla del Shabbat. Entonces el pueblo entero cerraba sus puertas, los negocios cerraban sus puertas. Tú hoy en día, 2022, es difícil, a menos que sea en la parte turística, que conveniencia, que la parte turística sí están trabajando, ¿cierto? Pero muchas zonas de rabinos firmes y radicales, no extremistas, sino radicales en sus convicciones hebreas, ellos no, ni siquiera van a hacer mercado el domingo, el sábado, el Shabbat. Ellos no van a hacer mercado, porque ese día no se hace mercado. Y eso es interesante. Entonces hay una preocupación, no solo teórica, sino el Señor se preocupa por tu salud, se preocupa por su creación. La razón por la cual los animales han sufrido es porque no descansan. ¿Cuántos animales han tenido que sacrificar porque han estado enfermos? Pues si no los dejan descansar. A ellos hay que dejarlos descansar. El ser humano tiene que descansar un día entero, de una semana. Tiene que parar sus actividades. Y no es, me llevo trabajo para la casa, que trabajo más relajado. No, tienes 6 días para hacer eso. Y un día debes preocuparte por tu salud. No es solo cambiar comidas. Es que tienes que descansar un día. Porque Dios no puso una norma solamente, sino que Dios nos hizo para poder tener un límite de trabajo. Porque eso te va a cobrar pensión más adelante. Un día deberás descansar. Y hay un tercer aspecto para el Shabbat, y es señal de pacto. Entonces la primera es un aspecto teológico, ¿cierto? Lo segundo es un aspecto social, que Dios se preocupa por su creación y la cuida. Y lo tercero tiene que ver con un aspecto de que el sábado es señal del pacto o de la alianza. Miremos Éxodo 31. Éxodo 31. Nos hemos demorado explicando un poquito para poder entender no solo esta historia, sino la que sigue de Mateo 2. Éxodo 31, versículos 12 y 13. Pueden leerlo hasta el 17, hoy solo lo vamos a ver del 12 y 13. Habló Jehová Dios a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y cuando leemos todo eso, que es el día de reposo como señal, la pregunta es: ¿señal de qué? De que Él santifica. ¿Cuál fue el primer paso que Dios hizo para santificar a su pueblo? Librarlo de la esclavitud. La libertad, el pacto de la libertad de la esclavitud fue recordado a través del Shabbat. Entonces el Shabbat no solamente fue un día, teológicamente hablando, que había que cumplir para dejar de trabajar en cualquier cosa que genere ingresos o cualquier tipo de trabajo que no sea para el Señor. Lo segundo, no solo es una preocupación por la salud y el bienestar de la creación, es decir, la tierra, los animales y por encima la humanidad, sino que también cada vez que celebraban el Shabbat ellos recordaban que Dios era su libertador, y por eso la Pascua recordaba el pacto de salvación, porque Jesús es el Señor era el libertador del pueblo que los libró de Egipto para darles la tierra en la que, recordemos en Éxodo, aún estaban encontrando. Entonces esto es importante, 3 aspectos fundamentales muy generales. Ahora, el día de reposo entonces fue el sábado, no fue cualquier día. No dice reposa un día, no, el séptimo día, porque Dios reposó el séptimo día. Fue para no trabajar, sino para descansar. Hay algo que quiero mencionar, porque vemos que hay fundamentos importantes del Shabbat, muy serios, sin profundizar. Y la pregunta es entonces, ¿por qué nosotros no celebramos Shabbat? Si es verdad todo lo que estamos diciendo. La respuesta es compleja, profunda, pero voy a tratar de hacerla simple.
con lo que ya estudiamos. En primer lugar, vimos que parte de lo que es el Shabbat es la señal de la libertad y la redención. Para nosotros, la señal de la redención, ¿cuál es? La cruz de Cristo. Así es que, si el Shabbat es por recordar quién nos ha librado, no lo celebramos y no necesitamos celebrarlo porque miramos la cruz. Ese es nuestro Shabbat. Segundo, el decálogo, los 10 mandamientos, el único punto que no es mencionado en el Nuevo Testamento es el cuarto mandamiento, el del día de reposo. Es el único que no está desarrollado en el Nuevo Testamento. Todos los demás sí, por eso los guardamos, porque esos sí están desarrollados y enseñados en el Nuevo Testamento. El único que no es este. Ahora, alguien dirá, Jesús lo dijo, pero es que Jesús estaba en el Antiguo Testamento. Pues en nuestras Biblias aparece en el Nuevo, pero Jesús dice en la carta de Gálatas que nació en el tiempo de la ley, o sea, en el Antiguo Testamento. Por eso él celebraba y guardaba el Shabbat. Pero después de su resurrección, todo el Nuevo Testamento, no hay ninguna mención del Shabbat. Ninguno. Lo tercero, por lo cual no celebramos el Shabbat, es porque el libro de Hebreos, que hace un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice que nuestro reposo no es un día, nuestro reposo es Cristo. Por lo tanto, no es el Shabbat el reposo, sino Cristo el reposo. Y por eso el libro de Hebreos dice, entra en el reposo de tu Señor. Y otra de las cosas que menciona Hebreos es que el Antiguo Testamento fue gobernado bajo un mismo sacerdocio. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran de la misma tribu. ¿Cuál? La tribu de Leví. Todo el Antiguo Testamento estaba conformado por la tribu de Leví. Por eso el Señor en el libro de Éxodo dice, ya no voy a pedirte a los primogénitos, voy a tomar una tribu para mí, la tribu de Leví. Todos los sacerdotes eran levitas. Ahora, no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran levitas. Todo el Antiguo Testamento era gobernado en el templo por los levitas. Aarón, Moisés y toda la descendencia era levita. Pero dice Hebreos que con cambio de sacerdote, cambio de ley. ¿Cuál es la tribu de Cristo? La tribu de Judá, no de Leví. Y Jesús es el sumo sacerdote. Así es que ya no es bajo el sacerdocio de Leví, sino bajo el sacerdocio de Judá que vamos a vivir. Y el Shabbat está bajo el sacerdocio de Leví, no bajo el sacerdocio de Judá. Así es que según el libro de Hebreos, no estamos obligados a celebrar el Shabbat. 3 razones. Y cuarta razón, literalmente, la Escritura dice que todas las celebraciones del Antiguo Testamento, comidas, fiestas y demás, Colosenses capítulo 2, eran sombra de Cristo. 4 razones muy generales tratando de solucionarles un poquito el tema. Tenemos obviamente cualquier cantidad de argumentos bíblicos, pero solo 4 razones por las cuales no celebramos Shabbat. Ahora, ¿anulamos la celebración del Shabbat? Depende de cuál sea la intención. Porque si el Shabbat es el reposo, estamos mal. Porque nuestro reposo es Cristo. Si el Shabbat es porque estamos convencidos de que hay que honrar al Señor, bueno, pero no es tu reposo. Nuestro reposo es el Shabbat. ¿Quién entonces dijo que el primer día de la semana? ¿Constantino? Yo creo que es bueno empezar a sacarnos esa mentira de nuestra mente. Hechos capítulo 20 dice que quienes celebraban la cena del Señor el primer día de la semana fueron los apóstoles. Ellos instauraron los domingos como el día del Señor. Lo que pasa es que con Constantino se desarrolla el romanismo en la iglesia papista. A mí no me gusta llamarla católica porque es que la iglesia es católica, es decir, universal. Apostólica porque son las enseñanzas de los apóstoles, pero nunca romana porque Roma destruyó el cristianismo. Pero es nuestra triste historia cristiana. No nos mentamos que la iglesia cristiana protestante es después del siglo XVI. Antes del siglo XVI era esa, la iglesia de Cristo. Perversa y pecadora, como el pueblo de Israel. Siempre estuvo en paganismo. Es lo mismo. Pero quien instauró
el día del Señor fueron los apóstoles. Ahora, ellos celebraban el Shabbat, porque eran judíos, pero también el primer día de la semana se reunían para compartir la Pascua, que era la Santa Cena, porque era el día en que Cristo había resucitado. Políticamente, quien instauró el domingo como el día del Señor, Constantino, antes del año 400, políticamente o legalmente, pero los apóstoles fueron los que pusieron el primer día de la semana como lo que nosotros debemos hacer. Ahora, sí me parece muy importante que guardemos el día del Señor, me parece muy importante que guardemos su reposo, me parece muy importante que aprendamos a tener preparado todo antes y a que usemos el día para descansar. ¿Por qué el primero? Porque fue el día que Jesús resucitó. Entonces ya por ahí, todos sus comentarios y sus cosas, pues ya saben. Entonces por eso es importante que lo sepamos. Porque uno le pone, ¿por qué el domingo? ¿Por qué el día del Señor? ¿Por qué? Entonces no falta el que venga y diga, porque Constantino dijo que el domingo es el día del Señor. No, no fue Constantino. Fueron los apóstoles. Hechos capítulo 20, se reunían el primer día de la semana para celebrar la cena del Señor. Ellos lo hicieron. Fue la iglesia cristiana la que dijo que era el domingo, no más. Entonces, creo que pues no profundizamos en eso, pero creo que voy a parar ahí para poder desarrollar el tema el otro domingo, para no salir más tarde, ¿cierto? Pero pues espero que este abrebocas, solo apenas vamos en el versículo 1 y 2 de Mateo 12, imagínense todo lo que no, pero ya para la historia, porque Mateo versículo 12, 9 en adelante, también habla de un problema en el sábado. Entonces esto es muy importante entenderlo, y si vamos a hablar del sábado, pues debemos entender por qué nosotros no guardamos el sábado, ¿cierto? Creo que eso es así. No tenía el tema dividido, pero pues creo que, como dice allí, me voy a defender con la palabra. Jesucristo dijo, espere, ¿qué dice? Si supieras qué significa misericordia, no sacrificio, pero tenga más misericordia. Y pues para que dejemos entonces ahí y conectando, ¿qué puedo concluir entonces de esto? Porque obviamente mis conclusiones no eran aquí, sino de lo demás. Pero creo que, pues para cerrar entonces la predicación de hoy, lo que creo que es importante que concluyamos con esto que hemos estudiado es que la conexión entre el capítulo 11 y 12 es el reposo. Eso es lo que Jesús va a estar atacando constantemente. El capítulo 11 dice: llevad mi yugo vosotros, los que están cargados, cansados, ¿cierto? Aprended de mí, hallaréis descanso para vuestras almas, hallaréis descanso. Y en el capítulo 12 se habla del día del descanso. La única pregunta que podríamos haberle hecho a los fariseos es: ¿acaso ellos no guardaban el día de descanso? Ellos guardaban el día de reposo, el Shabbat, pero no descansaban. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se manipuló para convertirse en una carga. Así es que la conexión de la historia es el reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Jesucristo. La segunda conclusión que yo puedo dejarles para que no quede como sin cerrar este día, ¿cierto? Es que nuestro reposo no es el Shabbat, nuestro reposo es Jesucristo. Nuestro reposo no es el Shabbat, es Cristo. ¿Por qué razones? Razones teológicas que tiene que ver con que la alianza del pacto era un recordatorio en el Shabbat, la alianza del pacto, ¿cierto? Y dos, pues porque la escritura es clara en muchos aspectos de que no debemos guardarlo. Pero yo quiero aclarar nuevamente que tampoco debemos despreciar a quienes lo celebran, no. Entonces tengamos en cuenta que tampoco estamos obligados a celebrar ni el Shabbat ni ninguna otra fiesta, ni las trompetas, ni nada de eso. Ahora, que esos sean temas proféticos. Tercera conclusión. La tercera cosa que podría yo decir es que la ley de Dios es para guardarla, o bien sea literal o en su esencia, o bien sea literal o en su esencia.
¿cuándo guardamos literalmente la palabra de Dios? Cuando se nos enseña en el Nuevo Testamento lo que el Antiguo está diciendo. Eso es lo que hacemos. O sea, no matarás. Eso lo encuentra toda la Escritura. Ahora, reposar en la presencia del Señor, congregarnos, es lo que nos permite entender no la literalidad del cuarto mandamiento, sino la esencia del cuarto mandamiento. Versículo 7. No tomarás, muy mal llamado jurar en vano. ¿Recuerdan que eso era lo que la tradición nos enseña? ¿Jurar en vano? No, jurar en vano no. No tomarás el nombre del Señor en vano. Eso es literal porque todo el Nuevo Testamento lo dice. Pero la esencia del cuarto mandamiento, que es el del día de reposo, no está la literalidad, pero sí está la esencia. Porque dice, no dejes de congregarte. ¿Para qué? No es para reposar, porque el reposo es Cristo. Si es para reposar de tus diarios vivir, bueno, obviamente hay que descansar un día. Pero, ¿qué es lo que dice este cuarto mandamiento? El Shabbat como señal de la alianza. Y el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Cristo, Cristo, Cristo. Entonces, el día del Señor, que es el domingo, no es el Shabbat cristiano, porque nosotros no celebramos ningún Shabbat. Nosotros celebramos que Cristo resucitó el primer día de la semana y nos congregamos en obediencia a la Escritura para hacer en ese día las obras del Señor. Estamos orando por quienes les toca, por la opresión de este mundo terrible. Orando. Y orando para que la iglesia entienda que congregarse el domingo no es bonito. No es una orden. Es que no hay nada que iguale ese momento tan sublime de estar juntos delante del Señor diciendo gloria a Dios. No hay nada que se compare a lo más grandioso que es la palabra del Señor. ¿Y por qué hablo de los mandamientos? Porque cumplir los mandamientos de Dios no es un problema, es un gozo. Es un gozo. Verdadero cristiano ve la palabra y dice, no matarás. Listo. Jesús dijo, las malas actitudes son como matar a alguien, entonces cambiaré eso porque el Señor lo dice. Listo. ¡Qué alegría y qué gozo! Que eso lo ampliaremos dentro de 8 días. No se lo pierdan. Pero pues lo tendremos allí. Es que no hay mejor privilegio que estar delante del Señor juntos. Quizás las canciones no generen pasiones. Esa es la idea, que las canciones no generen pasiones, que las pasiones sean el amor a Dios, lo que nos lleve a adorar con cánticos que son bonitos, pero pues no son guapachosos, pero que las pasiones sean.